Vivimos en fe en el tercer cielo, sí. Pero tenemos una experiencia aquí en nuestra vida natural, terrenal, de que nosotros debemos de tomar de la gracia de Dios, tomar de la sabiduría de Dios, tomar siempre de Dios para ver ahí la fortaleza de nuestro Dios. Tenemos que tomar de nuestro Dios. Tenemos que tomar de nuestro Dios. Entonces, esto es importante porque nos vamos a poner siempre en una posición y comenzar esta enseñanza de gratitud a Dios, de ponernos en una posición de que necesitamos siempre de Dios. Eso no quiere decir que Jesús no sea suficiente para nosotros, pero hay una diferencia entre el que da y el que recibe. El Señor lo ha dado todo en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios dice que todo lo tenemos en Cristo Jesús, que en Él se nos ha sido dado toda bendición. Toda bendición en los cielos ha sido dado en Cristo Jesús para nosotros, iglesia. Pero hay algo importante que la iglesia tiene que entender y no perder de perspectiva, que tiene que aprender a recibir de Dios. Tiene que recibir de Dios. Tú puedes saber que Dios te ha dado todo, pero puedes tener una vida que no reciba de toda la abundancia que Dios te ha dado. Y para recibir de las cosas de Dios es muy importante la gratitud a Dios. Ser agradecido con Dios. Estuve hace unas semanas ministrando acerca de la gratitud a Dios. Por ejemplo, nos elevaba, nos mantenía a flote. Recuerden que vimos el ejemplo de Noé y de Jonás, que Dios le mandó a Noé que hacía el arca de madera de ciprés, de gofer, que está expresada en la Biblia, y que la cubriera o la revistiera de brea, ¿no? Y que esa brea nosotros vimos que era un revestimiento que hacía que, por más que la madera era una madera que no se pudría, que era resistente al agua, que era una madera buena para trabajar enfrente del agua, no solo era necesaria hacerla de madera, sino también era necesario que esa construcción que Dios le estaba dando se mantenga a flote. Y más adelante, por la revelación del Espíritu de Dios, vemos que Jonás también estuvo hundido una vez. Y cuando la Biblia habla de que el pez gigante lo sacó o lo elevó y lo sacó a tierra firme, es cuando él se humilla en el sentido que reconoce la necesidad de Dios y comienza a agradecer a Dios por lo bueno que él era con él. Y al momento que Noé comienza a dar gratitud a Dios, dice la palabra, dice que empezó con cánticos de agradecimiento a Dios. Cuando uno agradece es porque está reconociendo que Dios está haciendo algo por su vida. Si una persona no está viendo a Dios en su vida obrar, cuando le dicen da gracias a Dios, no tiene mucho que decir. Porque a lo mejor piensa que el polo nuevo que se ha comprado es porque se ha sacado el ancho trabajando. Porque los contactos que tiene ahora o porque las oportunidades que Dios le ha dado es porque, bueno, pues se lo merece. Y de las cosas malas, ahí sí, bueno, a veces ahí sí es más fácil echarle la culpa al Señor, ¿no? Ay, Diosito, no me quedará mucho, pues, porque al hermano lo bendice un montón y a mí nada. Entonces a veces caemos en esa trampa de las buenas cosas las atribuimos a nosotros. Y las cosas que a veces no nos gustan, las cosas que estamos padeciendo, se las atribuimos a veces a Dios. Y esto pues es un pensamiento equivocado donde Satanás saca provecho y nosotros también perdemos mucho de parte de Dios. Vimos nosotros que la gratitud nos elevaba. Diga conmigo, la gratitud me eleva. Así que si tengo sueño, voy a dar gracias a Dios para elevarme y no dormirme. Muy bien. Ser agradecidos con Dios de verdad cambia la perspectiva de todas las cosas de nuestra vida. Vimos también aparte otro énfasis acerca de la gratitud a Dios. Si ustedes recuerdan, es que la gratitud de Dios nos abre puertas a más de Dios. Vimos la historia de José, un hombre que tal vez tuvo muchas cosas por qué quejarse delante de Dios, injustamente vendido con sus hermanos, no había hecho nada, naturalmente era un hijo amado que terminó en un pozo, después terminó siendo vendido a unos egipcios, luego terminó siendo acusado injustamente y terminó en la cárcel. Y dentro de todo su proceso de José nosotros pudimos ver que él nunca renegó del Señor, sino que en todo tiempo fue agradecido, así como cuando estuvo como al lado de Potifar, fue agradecido con Dios, reconociendo a Dios, honrando a Dios, así también honraba a Dios en la cárcel. Así también honraba a Dios cuando no entendía todas las cosas, también seguía con un corazón agradecido a Dios y honrando a Dios en todo tiempo.
Y eso vimos también cuando Jesús habla a los leprosos. Y estos 10 leprosos recibieron de Dios, pero solo uno recibió más de Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue? El samaritano, el que regresó y dio gracias. Y Jesús decía, ¿dónde están los otros 9? Yo declaré palabras de bendición sobre 10 y solo uno vino. Bueno, solo hubo un agradecido, pero solo este agradecido pudo recibir algo más precioso de Dios, que fue salvación. No hay nada más precioso que hayamos recibido nosotros de nuestro Dios, que es su salvación. Entonces la gratitud, así como cierra brechas para elevarnos, nos mantiene a flote, hace que en momentos que nos sentimos hundidos nos elevemos. También la gratitud abre puertas a más cosas de Dios. Y entonces en esta noche quiero tocar un punto acerca de la gratitud que lleva a los últimos a ser primeros. La gratitud hace que el último sea primero. Y eso es importante y vamos a ir tocando a Job, la historia de Job, porque cuando nosotros hemos escuchado la historia de Job, hemos nosotros leído ahí en nuestras Biblias la historia de Job, muchas veces no hemos entendido el verdadero significado de la historia de Job y hemos visto o hemos a veces tenido un mal concepto de un Dios que dañó mucho a su hijo que amaba. Y a veces pensamos que Dios, pues bueno, se la agarró con Job por algo y le hizo venir todo eso para al final bendecirlo. Quiero decirles, como ustedes saben, y recordarles sus corazones, que la manera de bendecir de Dios jamás será trayendo maldición sobre sus vidas. Nunca, ni siquiera en el Antiguo Testamento ni en el Antiguo Pacto, Dios ha buscado maldecir para bendecirte. Definitivamente, para que alguien sea bendecido y vea la bendición de Dios, ha tenido que no ser bendecido, ha tenido que ser maldecido primero. Pero Dios en su corazón, como corazón de padre, jamás va a poner un accidente de tránsito para enseñar algo a su hijo. Jamás va a enfermar a alguien para enseñar algo a su hijo. Si un buen padre en sus cabales no haría eso, ¿cuánto más nuestro Dios? Y a veces nosotros, el cuerpo de Cristo, nuestra iglesia, no sé en qué tanta medida, pero mucha parte del cuerpo de Cristo va al libro de Job para aprender un poco de humildad, un poco de ser fuertes en la debilidad, de aguantar los tiempos difíciles y sufrir lo que Dios te da y lo que Dios te envía, cuando el verdadero mensaje del libro de Job fue un mensaje de atacar al orgullo que había en el corazón de Job. Que tal vez no hemos visto que Job se ensanchó en su orgullo creyéndose súper merecedor de las bendiciones de Dios y abrió una puerta para que Satanás pueda dañar y pueda robarle. Nunca fue el deseo de Dios ver a su hijo robado, ver a su hijo de esa manera, enfermo, que se esté pasando todas esas dificultades. Dios es un Dios de misericordia. La palabra dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Dios ha sido fiel, misericordioso con Job? Sí. Y en su corazón de padre nunca Él fue su plan de enseñarle, pero las decisiones que a veces nosotros tomamos o la falta de entendimiento, la falta o el rechazo a la gracia y a la justicia de Dios nos hacen caer en lugares muy profundos donde somos tocados o somos a merced, estamos del diablo y permitimos que Satanás nos pueda robar, nos pueda matar, nos pueda destruir. Gracias a Dios porque la palabra de gracia, la palabra de gratitud en nuestros corazones nos ayuda en esos tiempos de dificultad. El orgullo es lo opuesto a la gratitud, ya que el orgullo viene de la propia gloria del hombre, mientras que la gratitud viene de la gloria de alguien externo. Cuando uno da gracias a alguien, cuando uno da gratitud a alguien, expresa su agradecimiento, es porque reconoce que necesita la ayuda de esa persona. Es porque reconoce una buena obra que la otra persona ha hecho por él. Cuando ustedes dan gracias en casa por los alimentos, es que reconocen que mamá, que la esposa ha hecho una labor de amor sobre la casa y les está dando y les está bendiciendo con los alimentos. Claro, uno puede decir, bueno, yo no merezco darte gracias porque yo compro acá la comida. Yo compro el mercado. Pero la gratitud se tiene que ver en todo momento. Siempre desde el que provee, siempre desde compra, siempre el que hace.
siempre el que prepara. Y hay gratitud y tenemos que ver la mano y tenemos que ver, así como vemos que siempre hay personas que están sumando cosas a nuestra vida, ver que siempre el que suma todo a nosotros es Dios, que está detrás de nosotros proveyéndonos, detrás de nosotros dándonos sabiduría, detrás de nosotros dándonos el día a día, detrás de nosotros dándonos su palabra para no estar enfermos ni estar padeciendo por el Evangelio de Cristo, en el sentido de que estemos con una revelación fuera de la palabra de Dios, pensando que tenemos que andar enfermos, pobres, tristes, sino que debemos de ver nosotros a Dios en todo momento y ser agradecidos porque tenemos un buen Dios y que se ha revelado como un Dios que nos ama y un Dios que es magnífico en gracia, magnífico en bondad. Es un Dios realmente bueno con nosotros. Entonces, si dejamos de ver la gracia de Dios, ¿se levantará qué? Nuestra propia justicia. Se levantarán nuestras propias obras humanas que al final nos terminará alejando de ser agradecidos con Dios. Porque como mencioné hace un momento, terminamos diciendo, bueno, ¿por qué le voy a agradecer a Dios si al final yo me he comprado todo esto? Si al final yo me he comprado esa casa, si al final yo me he comprado, si al final mis hijos son así porque yo los cuido con la medicina, ellos son sanos porque comen bien. Si comenzamos a sacar a Dios y no somos conscientes y no dejamos que el Espíritu nos muestre la abundante gracia de Dios, vamos a levantar nuestra propia justicia, nuestro propio mérito humano, y eso nos va a alejar de ser agradecidos con Dios. Entonces, para que haya gracia, o una gracia es un corazón agradecido, tiene que existir gracia de Dios. Sin la gracia no hay gracias, no hay acción de gracias. Y la gratitud no es algo que debamos saber solamente, sino que debemos cultivar y guardar en nuestro corazón. Nuestro corazón, dice Proverbios, que hay que atesorarlo y que hay que guardarlo. Que tenemos que guardar, sobre todas las cosas debemos guardar nuestro corazón. Porque así como en el corazón nosotros podemos hacer manifiesta la fe para creer al Señor, también en nuestro corazón se puede levantar y almacenar el orgullo. Y también se puede almacenar cosas que ensucien, que dañen nuestro corazón. El Señor, siempre hablándonos acerca de la buena palabra, nos decía acerca de, no tanto de la semilla, sino de la tierra en donde era sembrada esta semilla. Porque no es el problema la semilla que es plantada en el corazón, sino la tierra de la cual es base ese corazón. Entonces, como creyentes debemos de cuidar nuestro corazón, no permitir esas raíces de orgullo, esas raíces de autosuficiencia, esas raíces de ver nuestro crecimiento, incluso en las bendiciones de Dios, como nuestro crecimiento, como nuestra obediencia a Dios, como nuestra fe. Hay una línea muy delgada que nosotros podemos cruzar hasta incluso en las cosas de la fe. Porque podemos decir, es mi fe, es que yo le creo al Señor. Olvidándote que quien es el dueño de esa fe es al Señor al que tú le sirves. Él te ha dado la fe. Siempre les digo esto a los estudiantes de Enraizados. Incluso la fe por la cual nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Para que nadie tenga algo por qué jactarse delante de Dios y decir, es mi fe. Sino es la fe de Dios que Él nos ha dado. Y todo siempre para que sea la gloria solo a nuestro Dios. Entonces hay que cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón no permitiendo el orgullo. En Job, el capítulo 1, la Biblia comienza hablando, diciendo que había en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? ¿Qué era Job delante de los ojos de Dios? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo el hombre temeroso de Dios, perfecto, recto, apartado del mal, terminó renegando contra Dios, terminó amedrentando a sus amigos y confrontando incluso de una manera egoísta a la bondad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Job, con este hombre justo? ¿Por qué terminó padeciendo todo esto? Es porque él permitió esta autosuficiencia, este orgullo
olvidó, sacó de perspectiva la gracia de Dios, dejó de darle gracias a Dios y comenzó a pensar que él merecía mucho más de Dios por todo lo que él hacía. La Biblia dice que ese era un hombre perfecto, recto, temeroso delante de Dios. Ahora, está hablando de Job como una sombra de lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. También nosotros somos en Cristo Jesús perfectos y rectos, temerosos de Dios, apartados de mal en Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que seas un hombre, una mujer declarado justo por Dios, no te exime el hecho de que tengas que cuidar tu corazón. Somos justos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros los justos hay un llamado de parte de Dios a guardar nuestro corazón, para que no crezcan raíces que dañen y produzcan frutos que no deseamos y que Satanás pueda tomar provecho de ello. Esas raíces que debemos de cuidar es el orgullo, que se expresa en arrogancia. Y a simple vista este orgullo de Job es algo que el Señor conocía y quería que Job se diera cuenta para que pudiera recibir mucho más de él. Dios conoce los corazones, Dios sabe todo de él. Él sabía todo de Job. Y lo que él quería era que él se diese cuenta de que él reconociera su debilidad para que en su debilidad se muestre el poder de Dios. Y no fue así. Cuando nosotros leemos el capítulo 29 de Job, ustedes van a ver todo un capítulo hasta el 33, donde Job habla de sí mismo. Y yo doy a los pobres, y yo atiendo a los ancianos, y yo he hecho esto, yo soy el que ayudo a los pobres, y no me merezco, no me merezco, y no me merezco, y no me merezco. ¿Job ayudaba a los pobres? Sí, es verdad. ¿Ayudaba a los ancianos? También es verdad. Pero todo esto lo había llevado a verse a él mismo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando ya se manifiesta de su corazón esta arrogancia, este orgullo, en Job 30, por ejemplo, él dice, cuando yo entraba a una habitación, renegando, ¿no?, en su lecho, ahí cuando estaba todo herido, con sus llagas y sus huesos se notaban, y hablando con sus amigos, le decía, cuando yo entraba a una habitación, todos los jóvenes se ponían de pie y me honraban. Y ahora él dice, cuando yo entro, ahora se burlan de mí. Y él decía, y a ellos ni siquiera los voy a poner entre mis perros. Job estaba enojado, estaba amargado, estaba muy molesto en esta etapa. Ya se había manifestado que él realmente confiaba en todo lo que él hacía, en sus buenas obras, en sus méritos. Y aunque tenía revelación de las cosas de parte de Dios, había perdido de perspectiva que quien había producido todas esas buenas obras era Dios en él. Y comenzó a verse a él mismo. Y comenzó a reclamarle a Dios cosas que Dios debería hacer por él. Señor, pero yo hago esto. Y comenzó a condenar y a juzgar a los que lo estaban tratando mal. Y entonces, el capítulo 16, versículo 1, le dice, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois vosotros, le dice a 3 amigos que se habían acercado a él. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te animará a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Estaba Job en su padecimiento, habiendo estado con herida su cuerpo, y se acercan 3 amigos a condenarlo. Estaban ahí reventando y uno de ellos le decía, seguro es por un pecado que has hecho. Otro le decía, seguro es por algo que tus antepasados has hecho. Otro le decía, seguro es porque tú no estás confiando en el Señor. Estos 3 amigos estaban teorizando con Job. Y Job, enojado, le decía, para ustedes es fácil hablar porque no están en mi lugar. Si yo estuviese en su lugar, también haría lo mismo. Estaba muy dolido Job. Él se justificaba a sí mismo. Y dentro de todo había un joven profeta, Eliú, que cuando estaba escuchando la conversación entre Job y estos 3 amigos, se molestó y fue usado por Dios.
En el capítulo 32 dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, a los amigos de Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que... La palabra de Dios no miente. Ese era el problema de Job. Se justificaba a sí mismo. Él creía que por lo que él hacía debería alcanzar lo que él deseaba. Y dice el versículo 3: asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió a ira también con ellos. El capítulo 33, el versículo 23, hablando ya Eliú, hablándole a Job, reprendiéndole porque él no miraba a Dios, se miraba a sí mismo. Él dice: oh, si hubiese a su lado un ángel, un intercesor, uno entre mil, para declarar al hombre lo que es recto. Y que al ser favorecido por la gracia dijese: líbralo de descender a la fosa, pues le ha hallado rescate. Entonces su carne volvería a ser más tierna que en su adolescencia y volvería a los días de su juventud. Oraría a Dios y le sería favorable, vería su rostro con gritos de júbilo y Dios restituiría al hombre su justicia. Ese profeta de Dios, hablando él, le dice: oh, si hubiese alguien que quisiera ver a Job, lo bueno y lo recto que es Dios. Lo bueno y lo recto que es Dios. Porque esa conversación era lo bueno que era él o lo malo que era él delante de sus amigos. Era una conversación de méritos humanos y naturales. Y ninguno de ellos se había parado a ver la bondad de Dios y a reconocer lo bueno que era Dios. Y la palabra dice que si uno de ellos, si ellos se hubiesen dado cuenta de lo recto que es Dios, de lo recto y lo favorable que es Dios, la palabra dice que Dios hubiese hecho su carne volver a ser más tierna que en su adolescencia. Lo hubiese bendecido y lo hubiese multiplicado. Cuando pasa todo esto, Job, al escuchar, porque era un hombre que era temeroso de Dios, con un corazón que buscaba siempre de Dios, dice el capítulo 42, versículo 1, Job reconoce y dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job dijo: bueno, me ampallaron. Él tenía una marca, una presencia de que él era el hombre bueno del pueblo, el hombre bueno, el hombre que ayudaba a los pobres, el hombre que hacía tal por acá, pero él se dio cuenta que delante de Dios estaba desnudo y dijo: nada, ningún pensamiento se puede esconder de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dejó de querer enseñar a él y a sus amigos de que él era bueno y que merecía, a decir: yo necesito ser enseñado. Su corazón se comenzó a hacer un corazón disponible para Dios. Y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, y aconteció de que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita, uno de sus amigos: mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, para que ofrezca holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job.
Fueron pues Elifaz, Temita, Bildad y Sofar, ya no menciono los otros nombres, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Y qué hizo Dios? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Acá vamos a ver que la gracia de Dios también se manifestó a los amigos de Job. Cuando Job se veía por sus propios méritos, él comenzó a renegar de sus amigos. Comenzó a verlos sus amigos pecadores y verlos por debajo de él. Pero cuando es alcanzado y se le revela la gracia de Dios, él comenzó también a orar por ellos. Comenzó a que, así como de gracia lo entendió, de gracia también lo expresó a sus amigos. Él pudo decir, bueno, yo no voy, estos carnales de acá que me moría ahí, vinieron a condenarme, que seguro había pecado, que seguro mis antepasados. No, yo no voy a orar por ellos, Señor. Y el Señor no iba a hacer nada, no iba a detener su afrenta contra ellos, solo lo iba a hacer por medio de Job, que había entendido que Dios era recto, que Dios era justo. Pero cuando uno recibe de la gracia de Dios, uno no puede detener la gracia de Dios con otros. No puede detener esa gracia de Dios con otros. Entonces, ya vamos nosotros entendiendo por el Espíritu cómo una persona orgullosa termina siempre aborreciendo a los demás. Siempre una persona que no le quiere dar lugar a lo bueno que es Dios y solo se mira a sí mismo, termina siempre aborreciendo a los demás. Mientras que una persona que recibe de la gracia de Dios, una persona que conoce y reconoce la bondad de Dios, termina siempre amando a los demás, dando de la gracia que ha recibido. Para que esto suceda en nuestra vida hay que cuidar nuestro corazón. Hay que cuidar el corazón, de no olvidarnos, de nunca olvidarnos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que el Señor a todos nosotros nos rescató y por todos nosotros pagó un precio. Y que Dios, así como nos ama a nosotros, también ama al que está perdido, al que está, digamos, caído. Él también los ama. Y que Dios nos use para con su palabra, con su sabiduría y su dirección, amonestarlos en amor, confrontarlos en amor, dirigirlos en amor, ayudarlos en amor. Pero esto se va a producir cuando nuestro corazón es un corazón que está cuidado. Es un corazón que está cuidado y que está reconociendo a Dios en todo momento. Miren, pasa esto mucho y tiene que ver cuando nosotros vemos que Jesús habla con sus discípulos también en el Nuevo Testamento, cuando Él viene a terminar de hablar con un hombre rico, el joven rico. Y este joven rico le había dicho, Señor, yo he hecho todos los mandamientos. El Señor conocía todo, era un Job, también conocía su corazón. Y le dice, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Palabra dura fue esta para este varón que se fue triste. Y estaban ahí los discípulos. Y por ahí también se quiso levantar el mismo espíritu de orgullo, porque este no te siguió, pero Pedro le dijo, Señor, ¿qué hay para nosotros que hemos dejado todo? Bueno, este rico no ha querido dejarte, no ha querido dejar sus riquezas, pero nosotros sí hemos dejado todo. ¿Qué hay para nosotros? Vamos a ir a Mateo capítulo 19, 27. Jesús, después de haber confrontado al hombre rico y dándole la explicación a sus discípulos, Pedro le pregunta, ¿qué hay para ellos por haber dejado todo? El Señor Jesús conocía sus corazones, entonces les iba a enseñar, a ver, Pedrito, esto hay para ustedes. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, entre paréntesis, no como ese joven rico que le acabas de hablar y que él no, mira, ya no, se fue triste y no vino. Y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es una palabra específica para los discípulos. En Apocalipsis ya vemos cómo hay 12 gobernantes, 12 pilares que son los discípulos de Cristo, que están ahí, tienen un lugar
determinado por Dios, que es lo que Jesús está revelándoles a ellos. Pero luego en el versículo 29 dice, y cualquiera, diga cualquiera. Ya no está hablando solo a los 12, ahora está hablando a cualquiera. Dice, y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Y dice ahí, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Dios siempre ha querido que entendamos que más allá del qué es lo que estamos haciendo, es el por qué lo estamos haciendo. Cuando vemos a Dios examinando a las personas, vemos que Dios examina el corazón de las personas. La motivación con lo que haces la acción. Dios ve el corazón porque eso es más importante para Él. Y por eso hay que cuidarlo eso. Y ese corazón nuestro tiene que estar enraizado en la gracia de Dios. Miren, el Señor Jesús dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas. No dice, tienen que dejar su casa, sus hermanos, sus hermanas, su padre, su mujer, sus hijos, tierra. Y esos serán los que reciban al 100 por uno o recibirán 100 veces más. No, Él dice, cualquiera que haya dejado esto o esto o esto o esto. En nuestra realidad, tal vez dejar una tierra o una casa vieja es más fácil que dejar a tu padre o a tu hermana. Tú podrás decir, no, para mí es más fácil. Uy, Señor, más fácil es dejar mi casa que dejar a mi familia. O más fácil viceversa, dejar a mi familia que dejar mi casa. O puedo dejar a mi papá, pero no puedo dejar a mis hijos. Y estamos como que calculando siempre el qué. Pero lo que el Señor siempre estaba motivando a enseñar a sus discípulos, y nos quiere enseñar a nosotros y refrescar, es la motivación de nuestro corazón. Sea que dejes casa, padre, hijos, tierras, sea lo que sea que sacrifiques por seguir al Señor, tiene que tener la motivación correcta a causa de su nombre. No es que el que deja casa y padre es más, digamos que es más merecedor de aquel que solo deja tierras. No, sino que el Señor ve el corazón. Cuando hubo una viuda dando su ofrenda en el templo, el Señor Jesús dijo delante de todos, esta mujer ha dado más que todos ustedes. ¿Y cuánto había dado? 2 blanquitas. 2 monedas. Si lo traducimos a nuestro sistema monetario, 2 centavitos. Y Jesús dijo que esta mujer había dado más que todos, porque Él veía el corazón. Ahora, esa es la razón por la cual Jesús va a enseñarle a sus discípulos este término de que muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. En Mateo capítulo 20 comienza diciendo así, Mateo capítulo 20. El reino de Dios es, ¿qué dice? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. No dice que el reino de Dios no, se parece o el reino de Dios podría ser. Dice que es semejante a esto. Y cuando la Biblia expresa estas palabras inspiradas por el Espíritu de Dios, no es en todas las parábolas. Solo hay algunas que son la red, la mujer que toma la levadura. También está cuando Jesús enseña acerca de que Él es el amo que va y busca obreros para su viña. Y no siempre se refiere a que el reino de los cielos es semejante a esto. Pero acá está diciendo, el reino de Dios funciona así. O sea, presten atención, discípulos. El reino de Dios funciona de esta manera. Mi corazón funciona de esta manera. Y comienza diciendo, un hombre, padre de familia, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. ¿Qué había hecho este amo? Había convenido, había quedado de palabra, ya había hecho un trato, ya había quedado en algo.
Y saliendo cerca de la hora tercera, que esto es las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el último hasta el primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, los últimos, los que habían sido llamados al último, recibieron cada uno un denario, que era lo mismo que el amo le había quedado convenido con los primeros. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. ¿Por qué ellos pensaron? Porque fueron primeritos los que fueron llamados. Imagínense, este amo sale a las 9 de la mañana, antes de las 9 de la mañana, y les dice, vamos a trabajar. Todos han estado 9, 10, 11, 12, a las 6 que acababa la hora laboral, han estado trabajando y habían quedado en un denario. Y llama a los que fueron a la hora undécima, que esto es a las 5 de la tarde. O sea, una horita nomás chambearon estos. Y les da un denario. Ellos viendo que a ellos les había dado un denario, dijeron, uy, ay, ¿a mí qué me va a tocar si yo he venido desde tempranito? Y ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros o últimos han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no viniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así, y esta es la explicación de Jesús, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Los primeros miraban a ellos mismos pensando que merecían más de su amo. Y se habían olvidado de algo muy importante. No importa si ellos trabajaban desde temprano. Si el amo nunca hubiese salido a buscarlos, no hubiesen recibido nada de él. Ellos se veían que ellos eran merecedores por lo que habían hecho, olvidando que si él no los iba a buscar, nunca hubiesen sido merecedores o nunca hubiesen recibido nada del amo. Su corazón estaba en ellos mismos más que en la bondad de aquel que salió a buscarlos. Y ese amo dice que sale 5 veces. Sale antes de las 3, o antes de la hora tercera, que es las 9. Luego sale a la hora tercera, sale a la sexta, sale a la novena y sale a la undécima. Sale 5 veces. Y mientras va saliendo este amo, va saliendo más tarde. Mi pregunta es, ¿quiénes creen ustedes que fueron más agradecidos? ¿Los de la madrugada? ¿Los de las 9? ¿Los de las 12? ¿Los de las 3 o de las 5? Si todos sabían que el trabajo se acababa a las 6. Bueno, los que trabajaron menos que los otros, pues, ¿no? Los que trabajaron menos que los otros realmente fueron impactados. Porque vino este amo y les dice a la hora undécima y ellos estaban tristes y dijeron, bueno, nadie nos ha contratado. Le dice, ¿qué hacen ustedes ahí? Nadie nos ha llamado. Y él les dijo, vengan, vayan y recibirán lo que es justo, les dice. Los de las 5 confiaron más en la bondad, vieron más la bondad de este amo que los de las 9 que pensaron que recibirían, pero no por la bondad del amo,
sino por el trabajo que ellos hacían. Y hay una diferencia en el versículo 4 y el versículo 7, donde Jesús, dando esta referencia de cómo es el reino de los cielos, le dice, y les daré lo que sea justo. Esto les dice a los de las 9, pero a los de la última hora les dice, y recibirán lo que es justo. A unos les dice, les daré lo que es justo, y otros recibirán lo que es justo. No parece tener mucha diferencia, pero hay una gran diferencia entre que alguien te dé y en que alguien reciba lo que se le da. La diferencia entre dar y recibir es que Dios siempre está dispensando su gracia a todos nosotros. Siempre está mostrando su gracia. Siempre Él tiene un corazón abierto. Los cielos están abiertos para nosotros. Pero muy pocos se dan cuenta que hay que recibir de Dios. Muy pocos se dan cuenta que no es suficiente que Dios solo haya dado, sino que uno tiene que recibir de Él. Pero solo los que reciben son los que son agradecidos con Él. Por eso es que la gratitud hace que los últimos sean primeros. A nadie nos gusta que nos llamen al último, menos en el fútbol, son los más malos, dicen. Ni que te inviten lo último a una boda o te den la última diploma. A nadie les gusta. Pero cuando uno reconoce y uno no está viendo sus propios méritos, sino que es agradecido aún en las pequeñas cosas, puede recibir más gracia de Dios en su vida. Por eso es que el chavo siempre caía mejor que el Kiko. Porque el chavito no tenía nada que ofrecer. Sin embargo, terminó en Acapulco, igual que el Kiko. Y siempre nos sentimos más relacionados o más afines, simpatizamos más con gente que de lo que no tiene nada se le muestra un mayor amor porque son agradecidos en su corazón. No olvides de ser agradecido, hombre, varón, mujer de Dios en tu corazón. Yo sé que hay muchas cosas que uno puede pensar que es por su esfuerzo o en el mundo, por nuestro esfuerzo lo hemos logrado. Pero si Señor no hubiese salido a buscarnos a nosotros, no hubiésemos podido disfrutar de nada de lo que estamos disfrutando en Cristo Jesús. Seamos agradecidos en este tiempo. Estamos entrando en una época donde la Navidad se convierte en todo menos en ser agradecido con Dios. No perdamos nuestro corazón de ser gente agradecida con Dios en todo tiempo. Cuando hay momentos donde a veces uno está pasando las vacas flacas, sea agradecido con Dios. Y eso hará que, estando último, pases a ser primero. Pero si te quejas, murmuras y comienzas a decir, ay, pero ¿por qué el pastor lo pone a esas personas? Yo tengo 20 años en la iglesia. Hay envidia en el corazón, hay orgullo en el corazón. Y eso no deja que la gracia de Dios o la gratitud a Dios te pueda llevar más a más de Él. Seamos agradecidos, cuidemos nuestro corazón, que Dios siempre está dispensándonos de su abundante gracia. Dios quiere darnos mucho, mucho más allá. Amén. Dios, así como hizo con Job, Él quiere hacer lo mismo. Él hace lo mismo. Él multiplica, bendice, aumenta, nos da el 100 por 1. Pero no nos da por las cosas que hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que hay en nuestro corazón. Si tú realmente eres un agradecido con Dios, confías en la gracia de Dios, tomas por baja estima tus obras y más bien todo lo que tú haces es porque eres agradecido. Es innegable que cuando alguien es agradecido, hace más que los demás. Yo les aseguro, cuando lean su historia de Mateo, estos que trabajaron 1 hora, no saben lo que se han rajado por trabajar. Pero no porque querían recibir algo más, sino porque ellos sabían que solo había 1 hora para trabajar. Y vieron el gran amor de ese amo y se dieron con todo. Algunos dicen, ay, no.